Y mire que en el día 31 de octubre coinciden antagónicamente dos fechas totalmente opuestas. Para la cristiandad, el día de la Reforma. Para el mundo, el día de Samhain, cumpleaños de Satanás, que lo celebra el mundo pagano como el Halloween. Y se le da culto a los druidas, se le da culto a Satanás. Por eso los cristianos no participamos de esas actividades paganas. Por eso hoy vamos a hablar un poquito, poca cosa, acerca de este hombre llamado Martín Lutero, quien fue el principal reformador. Fue en el año 1546, Felipe Melanchthon, otro reformador, tuvo el privilegio de despedir el duelo del gran reformador y padre de la reforma protestante llamado Martín Lutero. Este falleció de muerte natural a los 63 años de edad. Y en su funeral, quien despidió el duelo, el orador fue Felipe Melanchthon, y dijo una frase que traemos a colación. Él dijo, hablando de Martín Lutero: Dios nos ha dado un médico violento para una era violenta. Esas fueron las palabras que dirigió Melanchthon acerca de Martín Lutero. Dios nos ha dado un médico violento para una era violenta. Gloria al Señor. Sabemos que el mundo está lleno de religiones y que en ninguna nación faltan dioses, vírgenes, ídolos, imágenes y filosofías que no resuelven las muchas necesidades espirituales y emocionales del ser humano. Por eso, en esta noche queremos destacar la labor del gran reformador y líder del movimiento evangélico protestante que tanto bien ha traído a la raza humana, y que este prócer se llamó Martín Lutero. Quiero que vayamos a la carta que enviara el apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 1. Vamos a leer el verso que llevó a Martín Lutero a proclamar la reforma protestante contra la Iglesia Católica. En Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1:17, este es el tendón de Aquiles, este es el versículo que movió a este hombre a establecer su reforma. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Se lo leo de nuevo. Este fue el versículo que impactó a Martín Lutero y lo despertó, lo hizo razonar contra la Iglesia Católica. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Te damos gracias, Padre, en esta noche, porque podemos basarnos en tu palabra y establecer los criterios de la salvación, que es a través de la fe. Si estamos lógicamente hablando de el prócer, el hombre que Dios levantó en el 1517 para darle un giro, un cambio a la fe que el mundo abrazaba con el nombre de cristianismo y que le faltaba mucho. Queremos decir que este hombre, Martín Lutero, nació en el oriente de Alemania, era alemán, en un pueblo llamado Eisleben, y nació en el 1483 y murió en el 1546 a la edad de 63 años. Se le considera a Martín Lutero el padre de la Reforma. Este fue un monje de la orden agustino y posteriormente ordenado al sacerdocio en el 1507. Fue un gran teólogo y luchó desde que Dios lo iluminó a entender el evangelio, luchó por enseñar que la justificación del ser humano es solo por la gracia de Dios, y esta gracia viene solamente a través de la fe en Jesucristo. Martín Lutero creía que la Biblia es la única autoridad dada por Dios definitiva en la fe y práctica cristiana. Solamente la Biblia. Muchas religiones tienen el Corán, tienen los mormones, el libro de Mormón, tienen distintos tipos de libros, Elena White, Guillermo Miller, Carlos Russell, y dicen los testigos de Jehová que la Biblia no se puede entender si no es leyendo los libros de ellos. Martín Lutero, este gran reformador, creía que la Biblia es la única autoridad dada por Dios para entender el camino de salvación, la fe a través de Jesucristo. Martín Lutero fue líder en el siglo XVI, reformó la teología, purificó la iglesia y ayudó a los cristianos a comprender el cristianismo bíblico. Aprendió Martín Lutero el idioma griego y el hebreo. ¿Y de qué le sirvieron aprender el idioma griego y el hebreo? Esto le permitió traducir la Biblia en aquella época al idioma alemán, que no estaba traducida, y él la tradujo para que el pueblo la leyera. Llegó Martín Lutero, que era un lector asiduo de la Biblia, llevó a aprenderse de memoria casi todo el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo Testamento. Tenía la Biblia en su mente. Casi todo el Nuevo Testamento se lo sabía de memoria Martín Lutero. Se atreve a decir, aunque sea por asombro, gloria a Dios. Y a mí que me cuesta trabajo aprenderme el Salmo 23. Y este se sabía todos los salmos. En el 1517, Martín Lutero desde Alemania visitó Roma, la catedral de San Pedro, donde estaba allí el Vaticano, el Papa. Visitó Roma entusiasmado como vamos nosotros a visitar Israel.
ilusionado en ver los lugares sagrados, Martín Lutero pensó: llego a la metrópoli del cristianismo. Pero Martín Lutero se indignó al ver la corrupción religiosa que tenía la Iglesia Católica en Roma. Se indignó al ver la venta de indulgencias. Como sacerdote como Tetzel, el Papa León X, para terminar de construir la Catedral de San Pedro, autorizó que se vendieran indulgencias. ¿Y qué eran esto? Era un certificado para librar de penitencias y de pecado a las personas. Los que compraban una indulgencia, automáticamente sus pecados le eran perdonados. Y Tetzel, este sacerdote, iba con un carruaje de caballo y un gran cofre, y le decía a la gente: en la manera, en la medida en que las monedas de oro caigan en el cofre, sus familiares salen del purgatorio y son perdonados sus pecados y quedan libres de condenación y no tienen que guardar penitencia. Cuando Martín Lutero vio aquello y vio la corrupción que había, la falta de temor de Dios, regresó para Alemania indignado y dispuesto a rebelarse contra todo aquello. Fue cuando leyó ese versículo que leímos nosotros de Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La salvación tú no la compras con dinero. La salvación tú no la compras por lo que tú hagas. La salvación la quiere por lo que Cristo hizo, que es el Cordero Pascual, es el que pagó el precio. Dice: no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso la salvación es por fe en Cristo, aceptando a Cristo, el sacrificio de Cristo. Y cuando Martín Lutero entendió esta verdad bíblica, hizo 95 tesis y subió las escalinatas de la Catedral de Wittenberg en Alemania y clavó en la puerta principal sus 95 tesis, que eran la protesta que establecía contra todas las cosas incorrectas que hacía la Iglesia Católica: las indulgencias, la venta, tanta idolatría y tanto pecado que Martín Lutero pudo ver. Por eso tenemos que este hombre, cuando leyó este versículo de la carta de Pablo, entendió que la justicia de Cristo la reciben los pecadores que se acercan a Él con fe, como usted y yo, que hemos venido buscando al Cristo de la gloria para que nos ayude. Martín Lutero tuvo colaboradores. Este mismo que despidió su duelo, Melanchthon, fue también un reformador. Pero en ellos tenemos a Andreas Bochenstein. También tenemos otro reformador de la época, a Zwingli. Tenemos también a Calvino. Muchos hombres se levantaron como él, pero el principal fue él, el que tenía la voz cantante. Estudió Martín Lutero los 7 sacramentos que la Iglesia Católica tenía en aquel momento y se dio cuenta que solamente 2 de ellos se podían aceptar. Uno era el sacramento del bautismo en agua y el otro el de la Santa Cena. Pero de la Santa Cena habló. ¿Y sabe qué dijo Martín Lutero de la Santa Cena? Que el papado la había encadenado. La Santa Cena, la Iglesia romana, el papado la tiene encadenada.
puso la comunión, la Santa Cena es comunión del creyente con Dios. Y dijo él, puso la comunión bajo una especie. Habló de la transustanciación que los católicos mencionaban, que el pan que se comía y el vino que se tomaba se convertía en el cuerpo y la sangre de Cristo. Martín Lutero no estaba de acuerdo con eso. Habló del sacrificio eucarístico que mantenía la Iglesia católica, en el cual cuando se toma la Santa Cena, dice la Iglesia católica que el sacerdote ofrece a Cristo en sacrificio ante el Padre. ¿Quién ha dicho que nosotros cuando damos la Santa Cena ofrecemos a Cristo? La Santa Cena es simplemente un memorial recordando que Cristo murió por nosotros y que el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. Martín Lutero, después de su protesta, tuvo que huir porque la Iglesia Católica quiso matarlo, lo persiguió. Predicó durante 25 años el Evangelio, 25 años huyendo, escondido, perseguido por la Iglesia Católica. Ahora, cuando nosotros analizamos este versículo 17 de Romanos, que es la base de nuestra fe en Cristo, si leemos el verso 16 que antecede al 17, nos dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, fe. Salvación para todo el que tiene fe, al judío primeramente, y también al griego, y al americano, y al hondureño, y al nicaragüense, y al puertorriqueño, y a todos nosotros. Todo el que cree, el Evangelio es poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros no entramos al cielo por obras. Tú no vas a entrar al cielo por lo que tú des, ni por lo que tú hagas. Tú vas a entrar al cielo por lo que tú creas. Y muchos van a ir al infierno por no creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El único medio de salvación que Dios ha provisto al ser humano. Por eso es que nos damos cuenta que todo está basado en la fe. Si creo, llego al cielo. Y si no creo, voy al infierno. Si creo en Cristo, tengo perdón de pecados. Pero si no creo en Cristo, ya estoy condenado porque no se ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El único medio salvador que hay en este mundo. Hay muchas religiones en el mundo. Los japoneses tienen como 3 millones de dioses. Los hindúes tienen como 5. Adoran el agua, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, las serpientes. Lo adoran todo. Hay muchas religiones en el mundo, pero Salvador, uno solo. Jesucristo hecho hombre. Ninguna religión puede exhibir su Dios, solamente el cristianismo. Ninguna religión puede decir, mi Dios vino y habitó entre nosotros, ninguna. Porque los dioses de las religiones la inventan los hombres. Que apareció una virgencita en el mar. A cada rato sale en la televisión un árbol con una cara y la gente adorando al árbol. La gente inventan los dioses.
La misma Biblia dice, corta el leñador un árbol, lo deja secar con un trozo de madera, le hace ojo, oreja, boca y le llama San Patricio. Tiene boca y no habla, ojo y no ve, oreja y no oye, pie y no camina, mano y no palpa. Pero Jesucristo vino del cielo, dejó su trono de gloria, tomó cuerpo humano, dio evidencia de su deidad, para que por la fe en Él nosotros seamos salvos. Porque no hay otro Salvador sino Cristo. Yo me siento orgulloso de ser cristiano. ¿Y usted? Yo me siento orgulloso de haber conocido a Cristo, de haber salido del espiritismo, de la santería, de la brujería, de haber salido de la maldad de este mundo, de toda la idolatría, y hoy saber que estamos en la verdad que es Cristo, en la única fe verdadera. Cuando este versículo 17 nos habla y nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es bueno decirle que el concepto de fe incluye 4 elementos. El concepto de fe incluye 4 elementos. Tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado. Hay muchos que dicen, yo tengo fe. Sí, pero ¿en quién tienes tu fe? ¿En una calabaza? ¿En quién tienes tu fe puesta? ¿En un coco de agua? ¿En un crucifijo? ¿En un rosario? ¿En qué tienes tu fe? ¿En un librito de oración? Cuando hablamos nosotros de fe, tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Abarca la fe el creer de todo corazón, rendir la voluntad y entregar todo nuestro ser a Jesucristo, tal y como se revela en el Nuevo Testamento. Es decir, que no es solamente creer en Él, sino es entregarnos a Él, es rendirnos a Él. Es creer que no solo Él es el Dios, Él vino, Él habitó entre nosotros, Él murió, Él resucitó. Está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Tener fe incluye el elemento que dice que la fe implica arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay fe. Porque nosotros alcanzamos fe, creemos en Cristo y obedecemos, procedemos al arrepentimiento, apartarnos de los malos caminos, del pecado, de los vicios, de la corrupción, de la maldad de este mundo. Por eso la fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado con verdadera tristeza. El que tiene fe le da tristeza ver pecado. Y cuando recuerda los pecados que cometió se siente triste, le dice, Señor, perdóname. Señor, que nunca más vuelva yo a cometer tales cosas. Siente tristeza. Eso es arrepentimiento. Pero el que continúa en sus pecados, en ellos morirá, irá al infierno. Le voy a decir algo que a lo mejor le da más frío que el aire que estamos sintiendo ahora aquí. Agárrate al asiento bien. Sí, agárrate al asiento ahí. Agárrate, no te me vayas a caer. Hay muchas personas que dentro de la iglesia se pierden. Oh, Señor, ¿qué es eso? ¿Cómo? Pero no venimos a la iglesia a salvarnos. La iglesia predica el evangelio. Pero hay mucha gente que viene y se sienta ahí en sus pecados, y en sus pecados sigue, y en sus pecados muere.
La iglesia no salva, el que salva es Cristo. Y si no hay un verdadero arrepentimiento y si no hay tristeza por el pecado y apartamiento del pecado, no hay salvación. Tu fe es vana. Tu fe no es genuina, no es verdadera. Porque la fe implica arrepentimiento, apartamiento del pecado con verdadera tristeza y volverse a Dios por medio de Jesucristo. La fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento. Es que hay un cambio. Cuando venimos a Cristo se efectúa un cambio. Hay una metamorfosis, hay una transformación de nuestro ser. El drogadicto es cambiado. El pornógrafo es cambiado. El ladrón, el criminal es cambiado. El venir y sentarte ahí no te salva a ti. Quien te salva es el que está aquí, Cristo. Cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Él. Como dice ese corito antiguo, hubo un cambio cuando a Cristo recibí. Hubo un cambio cuando a Cristo recibí. Hubo un cambio cuando a Cristo recibí. Porque hubo un cambio cuando a Cristo recibí. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque hubo un cambio cuando a Cristo recibí. Hay un cambio.